Os voy a enseñar un pequeño truquito para fragmentar una fecha en año, mes y día, ya que muchas veces para nuestros cálculos necesitamos tener estos parámetros por separado. Vamos a ello. Veréis que es muy fácil. Vamos a poner aquí año y simplemente tenemos que utilizar la función, como su nombre dice, año. Abrimos paréntesis y nos referenciamos a la celda donde está la fecha, o podemos picar directamente la fecha. En este caso es una tabla. Nos referenciamos a la celda, le damos a Enter y ya tenemos todos los años en una única columna separado de la fecha de origen. Vamos a por el mes, mismo procedimiento, igual, función mes, abro paréntesis y me referencio a la celda. Y por último, día, igual. Ponemos el igual, la palabra día sin acento y nos referenciamos a la celda. Cerramos paréntesis y ya lo tenemos. Año, mes y día por separado. En el caso de que lo tuviéramos por separado por algún motivo y quisiéramos unirlo, muy fácil. Utilizaremos la función fecha y veréis que directamente nos pide tres parámetros: año, mes y día. Pues venga, año. Cogeríamos el año, el mes cogemos la celda del mes y el día la tenemos aquí. Ya lo tenemos. Una fecha dividida y justo al lado la hemos vuelto a componer.